En el programa anterior vimos algunas apariciones de Jesús en el libro de Génesis. ¿Dónde más podemos encontrar a Yeshua en este libro? Te invito a no perderte este programa en el que responderemos esta y más preguntas. Qué gusto saludarles. Soy Gerardo Guerrero y los invito a tomar notas y escribirnos cualquier inquietud que tengan. Saludamos desde México a Liliana Hunter. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo están, Gerardo? Un saludo para ustedes, un saludo para toda la audiencia de estos programas. Un gusto volver a estar aquí presente. Muy bien, vamos a seguir en el libro de Génesis. ¿Hay alguna otra aparición de Yeshua en el libro de Génesis? Bueno, vimos en los programas anteriores desde cómo Yeshua aparece desde la misma creación. Y uno de los puntos más interesantes que tiene entender esas palabras de Pablo cuando nos dijo que el fin de la Torá o de la ley era encontrar precisamente a Yeshua, hace que cada uno de estos temas que estamos tratando nos permita como abrir un poquito, abrir mucho más el conocimiento de quién es Yeshua, de cómo era la aparición, digamos, de Yeshua. Ya lo vimos en la creación y hoy lo vamos a ver en relación al patriarca Abraham. Aquí en este tema de Abraham vamos a encontrar una serie de encuentros muy importantes, muy interesantes. Y recordemos solo para comenzar que el mismo Yeshua le dijo a los fariseos que él era anterior a Abraham. O sea que hoy vamos a ver como las pruebas de que Yeshua sí es anterior a Abraham, no solamente porque lo vimos, como les decía en el programa anterior, en la creación, sino personalmente interactuó con él. En Génesis 12:12, por ejemplo, hay una promesa que le hace el Eterno a Abraham, que es muy importante de entenderla, que le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros sabemos que somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dice la misma palabra que todos los que hemos creído en Yeshua, descendientes somos de los patriarcas. Pero entonces vamos a la palabra para que veamos estos encuentros con Yeshua, que yo sé que fortalecen nuestra fe y nos hacen saber en quién hemos confiado. Por ejemplo, desde Génesis 14, o Berechit, que es el nombre en hebreo, Génesis 14, encontramos el encuentro con Melquisedec. Recordemos todo el contexto de este encuentro. Lot fue secuestrado por unos reyes en los territorios vecinos. Abraham peleó con ellos, recuperando no solamente a Lot, sino los bienes, las mujeres, la demás gente. Él venció en esa batalla. ¿Y a quién se encontró en el camino? Se encontró a Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque si nosotros estamos leyendo la Torá, nosotros encontramos que el encuentro de Abraham fue con Melquisedec, el rey de Salem, que era el antiguo nombre de Jerusalén. Dice sacerdote del Dios Altísimo, y sacó que para bendecirlo, sacó pan y vino para bendecir a Abraham. No más con ver esto, nosotros ya empezamos a identificar la figura de Yeshua en este texto. Pero si nosotros nos vamos a buscar las pruebas en la Escritura, para que nadie nos diga que es que nos parece que es Yeshua, no, que la prueba de que es Yeshua la encontramos, por ejemplo, en el Salmo 110. El Salmo 110, cuando dice David, Yahweh dijo a mi Señor. Recuerden que David llamó a Yeshua mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y sigue diciendo, Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Y le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, quebrantará las cabezas en muchas tierras. O sea, todo este Salmo 110, nosotros sabemos que está David haciendo una exaltación de Yeshua y nos lo reconoce como el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdote en el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno que solo le pertenece a Yeshua, únicamente. Si nosotros leemos Hebreos 7 del 1 al 4, también encontramos la confirmación de que ese sacerdote Melquisedec, el que se apareció allí con Abraham, el que partió el pan y el vino, era Yeshua. Dice Hebreos 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios, dijo a sí mismo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. O sea, estos nombres que nos está dando acá son nombres que encontramos en las escrituras para Yeshua. ¿Con qué nombre va a reinar Yeshua en el milenio? Él se va a llamar Yahweh Sidkenu, justicia nuestra, el rey de justicia. Él cuando nació, uno de los nombres, no, porque es un solo nombre, pero parte del nombre que recibiría es Sar Shalom, el rey de paz precisamente. Entonces nos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así pues, nosotros sabemos que esto no aplica sino a Yeshua, porque él no tuvo ni padre ni madre biológicos. Recordemos que él fue engendrado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. No tiene un principio de día ni un final, porque él es eterno. Él es, ya vimos cómo salió en la luz del primer día. Entonces, aquí vemos una primera aparición muy importante con Abraham cuando se presenta como el rey de justicia, cuando se presenta como Melquisedec, el sacerdote eterno. Fíjense que en Génesis 15 viene después de ese encuentro. Nos dice otra aparición de Yeshua que esta sí la vemos más fácil cuando la encontramos en el hebreo. Dice, después de estas cosas, de todo lo que había ocurrido con Melquisedec, vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión. Pongan atención, la palabra vino en visión. O sea, la palabra no fue audible, la palabra fue visible. Entonces le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, la palabra de Dios le dijo a Abraham, no temas que yo soy tu escudo. ¿Eso qué nos dice? ¿Quién es Yeshua? Según el Evangelio de Juan 1, es la palabra de Dios hecha hombre. Aquí el que viene es la palabra de Dios. Viene también a Abraham para decirle que él va a ser su protector y su galardón. Y dice que Abraham creyó en la palabra de Elohim, o sea, Abraham creyó en Yeshua y le fue contado por justicia. Pero muy interesante porque como estamos revisando la Torá, es muy interesante saber y recordar que Génesis 26 nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes, entonces él fue llamado a ser el padre de toda la nación. Pero aquí vemos un segundo encuentro y aquí viene Yeshua como la palabra de Dios en visión para darle esa promesa.
Esto está verificado, digamos, en la misma palabra en Romanos 4:1, cuando nos dice que Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Él creyó fue en la palabra de Yahweh, o sea que él creyó en Yeshua. Ahora, en Génesis 15 nosotros vimos también el pacto de las piezas. En el pacto de las piezas, recordemos que este era un pacto muy antiguo donde se partían los animales a la mitad. Las dos personas que iban a hacer el pacto caminaban entre las piezas, pero si alguno fallaba a su promesa, esa persona moría. Ahora, ¿cuál era el punto? ¿Quiénes iban a caminar quién iba a caminar digamos, en representación nuestra a través de las piezas? Abraham. Pero el Eterno conoce nuestra naturaleza y hace que Abraham se duerma. Y el que pasa a través de las piezas es una columna de fuego. ¿Por qué podemos decir que esa columna de fuego es Yeshua? Porque lo encontramos en Éxodo, eso lo vamos a ver en un programa posterior, como esa llama de fuego que aparecía en Éxodo también, que guió al pueblo de Israel, era la misma presencia del Dios Todopoderoso. Y sabemos que Yeshua es la imagen visible de Elohim. Fíjense que en Génesis 16 seguimos avanzando y nos encontramos con un texto que es muy interesante, que es el de Sarai y Agar. Ellos ya viene el pacto, viene el pacto, pero le hace la promesa el Eterno del Hijo, pero Sara no queda en embarazo, así que le propone, digamos, como un plan B a Abraham, que es el plan de entregarle más bien a su criada Agar. Ahora, en todo este tiempo, nosotros pudiéramos pensar qué pasó con ese encuentro con Yeshua, qué pasó con el cumplimiento de la promesa. Pues sigamos a Génesis 17, que vamos a ver cómo se ratifica la promesa que era para Abraham. Era Abraham, dice, de edad de 99 años, cuando apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dice que apareció el Eterno. Hay un principio en la Torah donde el Eterno mismo dice que ningún ser humano lo puede ver sin morir. O sea, si el Eterno viniera personalmente a la tierra, todos moriríamos, todos, sin excepción. Entonces, cuando en Génesis 17 dice que le apareció el Eterno, apareció el Dios Todopoderoso, así se identificó como el Shaddai, quiere decir que Abraham está delante de la imagen visible de Elohim. Ahí es cuando entendemos las palabras de Pablo. O sea, el Shaddai, ¿quién es? El Shaddai es un nombre del Dios Todopoderoso cuando aparece de manera visible. Y cuando aparece de manera visible, pues no es otro que el mismo que vino como Yeshua a salvarnos, bajo el nombre de Yeshua. Dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y el Eterno, el Padre, habló con él, diciendo: este es mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y aquí es cuando le cambia el nombre por Abraham. Pero en Génesis 18, fíjense que venimos casi capítulo por capítulo, y en Génesis 18 dice muy claramente que el Eterno, Yahweh, apareció en el encinar de Mamre, en la tienda de Abraham, estando él sentado a la puerta en el calor del día. Y dice que Abraham levantó los ojos y vio ¿a quién? Dice que vio 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y le dijo: Señor, le dice en hebreo, Adonai,
ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pases. ¿Por qué esas palabras? Porque ya Abraham lo conocía. Fíjense, ya lo había visto como el Shaddai, ya lo había visto como Melquisedec, ya habían tenido todos estos encuentros. Entonces ya él sabía, Abraham sabía que era el Eterno. Pero de nuevo, el Eterno no puede venir porque hubiera muerto. ¿Quién está parado allí? Está parado Yeshua, la imagen visible de Elohim invisible. Ahora, ¿quiénes eran los otros dos? Nosotros sabemos por el resto del texto que eran dos ángeles, porque cuando esos dos ángeles se van a hacer juicio a Sodoma y a Gomorra, el Eterno Yahweh se queda hablando con Abraham y le revela el plan. Así que es muy importante ver todo este proceso de las apariciones para Abraham. Fíjense, Abraham nunca le pregunta el nombre. Él lo conoció inmediatamente, por eso se postró delante de él. El Targum mismo, que hemos visto que es la versión aramea, nos confirma que es Yeshua, porque nos está hablando de la membra de Yahweh, o sea, de la palabra de Yahweh en forma de hombre. Así que todos estos textos lo que nos están mostrando, sin duda alguna, es que el Eterno vino. Otra prueba para nosotros saber que aquí era Yeshua en Génesis 18 y no el Eterno, es que sabemos que el Eterno, el Padre, es espíritu. Él es espíritu. Y aquí aparece el Eterno, aparece en este capítulo 18 comiendo con Abraham y comiendo en un tiempo muy especial con él, porque está en el tiempo del pan sin levadura. Pero la cena que preparan también tiene mucha importancia. Es que nosotros podemos desmenuzar cada capítulo, porque en la cena se presentó un becerro tierno y selecto, pero en hebreo nos dice que él fue seleccionado un ben, o sea, un hijo, un primogénito. Es decir, que ese día el sacrificio fue un becerro primogénito, que ya nos empieza a hablar también de Yeshua como el primogénito, el unigénito del Eterno, el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando nosotros vemos todo este contexto en el tiempo de Pesaj, la cena que era con pan sin levadura, con un animal que era un hijo primogénito, y mantequilla y leche, se estaba sellando el pacto entre Abraham y el Eterno, pero como les digo, con su imagen visible que podía comer, porque hay una diferencia muy, muy grande allí. Entonces, fíjense, todos estos datos que nosotros vamos aprendiendo cuando vamos estudiando capítulo por capítulo de la Torá, nos permiten a nosotros entender la eternidad de Yeshua. En cada uno de los capítulos, él se presenta de alguna manera. Hasta aquí lo hemos visto de una manera muy clara. ¿Y qué le advierte a Abraham? Que ahora sí Sara va a quedar en embarazo, va a tener un hijo y ese hijo va a nacer en el tiempo señalado, dice en hebreo, en una moed. Una moed es una fiesta ordenada. ¿En qué fiesta nació Isaac? Isaac nació en la fiesta de Pesaj. Isaac es 6 meses anterior a Yeshua, eso lo sabemos por los evangelios. Isaac nació en el primer mes, que es el mes de Abib, en el mes de Pesaj, y Yeshua nació en Sucot, los 6 meses exactos, todo cumpliéndose al pie de la letra, porque recordemos que tenemos un Elohim perfecto, absolutamente perfecto. Liliana, ¿por qué nunca nos dimos cuenta que ese era Yeshua en todos esos momentos? Bueno, yo pienso que el problema fue haber aprendido, porque ya sabemos que esto fue parte del plan del Eterno,
No, yo siempre insisto en esto porque fue parte del plan, no fue falta de estudio, no fue falta de revelación, no fue falta aquí de iluminación por parte del Espíritu Santo, no. El padre dejó que quería que nosotros conociéramos a Yeshua y después conociéramos la Torá y reconociéramos a Yeshua en la Torá, que es lo que nos dicen las palabras de Pablo. Entonces nosotros aprendimos, siempre que empezábamos a estudiar, siempre venía la misma idea repetida. No, la Torá ya está abolida, la Torá ya no es para nosotros, la Torá es para el pueblo judío, nosotros no somos Israel, o por lo menos no somos el Israel físico, todo esto que nosotros habíamos aprendido. Entonces nunca nos dedicamos a buscar a Yeshua en la Torá, porque nunca la estudiamos realmente como la estamos estudiando hoy, palabra por palabra. Cuando nosotros estamos en este proceso es cuando nos maravillamos de ver, pero eso era lo que el Padre quería, que en este tiempo nos volviéramos a enamorar de Yeshua. Nosotros volviéramos otra vez como que ya lo amamos, lo conocimos, nos transformó la vida, pero el Padre quería revelarnos la Torá en este tiempo final para que nosotros encontrándolo capítulo por capítulo nos enamoremos de él. Yo creo que hasta ahora, Gerardo, en los programas que hemos visto nos damos cuenta, ¿cierto? Encontrar a Yeshua en el Edén, encontrarlo encontrarlo ahora en todas estas apariciones con Abraham, saber que él mismo dijo, yo soy anterior a Abraham, que ya lo podemos explicar. Yo creo que eso es un punto fundamental que fortalece la fe nuestra. Liliana, ¿por qué nosotros nunca nos dimos cuenta que en esas apariciones siempre era Yeshua? Bueno, yo creo que hay diferentes razones por las que no nos habíamos dado cuenta como hasta ahora lo estamos haciendo. En primer lugar, yo creo que el solo hecho de haber recibido por tanto tiempo, que ya sabemos que era parte del plan del Eterno, que pensar que la Torá estaba abolida, que ya nosotros nunca le prestamos tanta atención, digamos, como para estudiarla palabra por palabra y tratar de entender el contexto. Nosotros pensábamos que esto era, la Torá era un tema únicamente para los judíos, que nosotros pasábamos por encima del texto, pero de una manera, digamos, como muy superficial. Ahora, otra razón, y es que nosotros, por ejemplo, sí teníamos alguna información. Fíjese que yo creo que hemos escuchado muchas veces en la enseñanza cristiana decir que el ángel de Yahweh es Yeshua. Pero esa es una enseñanza que de pronto sale como muy tímidamente porque falta, se sentía como la falta de la confirmación. O sea, no teníamos como los argumentos para nosotros poder establecer que Yeshua es el que se presenta como el ángel de Yahweh, que no es un ángel normal. Y en este mismo texto, por ejemplo, de Abraham, encontramos que cuando Agar tiene a Ismael, que empiezan los problemas entre Agar y Sarai, que empiezan los problemas entre Sarai y Agar. Hay una disputa allí donde aparece el ángel de Yahweh, donde Yeshua aparece a Agar, pero aparece como el ángel de Yahweh. Miren esto que es muy interesante. Dice que Sara le pide que despida a Agar. Abraham se levantó, tomó el pan, le dio a Agar y se lo entregó y ella se fue por el desierto de Berseba. Entonces dice que en un momento dado ya no tuvieron más agua, Ismael estaba a punto de morir y ella dice que alzó su voz y lloró. Y pongan atención a esto, oyó Elohim, oyó Dios la voz del muchacho y le dijo, y el ángel de Yahweh llama a Agar desde el cielo. El Eterno oyó, pero ¿quién habla? El ángel de Yahweh. Le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está.
Entonces dice que levantándose alzó el muchacho. Ahora en Génesis 16 vuelve a aparecer el ángel de Yahweh y le dice, y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, por segunda vez se encuentran, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella le dice, de delante de Sara, pero le dijo el ángel de Yahweh, multiplicaré, ponte sumisa delante de tu señora, regresa, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjense, un ángel no puede hacer una promesa de este tipo. Tiene que ser, el ángel de Yahweh es la imagen visible del Eterno para decir que él mismo va a multiplicar la descendencia de Ismael. Pero ¿cómo lo confirmamos? Con las mismas palabras de Agar, porque Agar dice en el verso 13, dice, entonces llamó el nombre de Yahweh que con ella hablaba. O sea, ¿quién estaba hablando? Estaba hablando el ángel de Yahweh. Pero ella dice, llamó el nombre de Yahweh que con ella hablaba. Tú eres el Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y por eso llamó al pozo el pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beret. Dos apariciones con Agar, dos apariciones del ángel de Yahweh, pero donde se identifica como el Eterno mismo. ¿Qué nos dice? Que es la imagen visible de Yahweh. Ahora nosotros sí podemos, ya estudiando la Torá como lo estamos haciendo, ahora sí podemos confirmar esta aparición del ángel de Yahweh en muchísimas oportunidades. Entonces, que era la herramienta que nos faltaba en el principio. Muy bien, muy bien. Ok, si ya vimos que Yeshua se apareció a Abraham, también vamos a ver a Yeshua delante de Isaac. Y de una manera muy hermosa. Yo espero que todos estén pendientes de ese próximo programa, porque la aparición con Isaac es maravillosa. Así que los esperamos para el próximo programa con todo gusto para compartir esas apariciones que nos llenan del corazón de fe. Muy bien. Gracias, Liliana. Te bendecimos desde México. Muchas gracias y hasta la próxima. Que shalom, shalom. Shalom. En Génesis encontramos cómo Yeshua interactuó con los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Hemos hablado sobre el primero. En el próximo programa hablaremos del encuentro con Isaac. Sin duda, un programa muy interesante que no te puedes perder.